En su apogeo, Pan American World Airways volaba a más destinos que cualquier otra aerolínea en el mundo. Operó el primer servicio regular de jet transatlántico, la primera ruta de pasajeros transpacífica y para 1930, apenas 3 años después de su fundación, ya era la aerolínea más grande del mundo por millas voladas. Pero aquí está el asunto. Pan Am no logró todo eso respondiendo a la demanda existente de viajes internacionales. Más bien, creó la demanda mediante el marketing y la construcción de infraestructura. Para la década de 1960, su ícono del globo azul, conocido internamente como el Blue Meatball, era uno de los símbolos corporativos más reconocidos en el planeta Tierra. Y con ello, la aerolínea construyó sus propias terminales, diseñó sistemas de navegación y creó una cadena de hoteles para alojar a los pasajeros que transportaba a través de los océanos. Por lo tanto, cuando ese imperio finalmente cayó, dejó atrás una arquitectura bastante distintiva, me atrevería a decir ideológica, porque Pan Am, en su apogeo, era toda una declaración sobre el futuro de los viajes globales, solo para que todo saliera completamente mal. Entonces, ¿cómo desapareció la mejor aerolínea del mundo y qué pasó con sus terminales y aviones? Quédate con nosotros para descubrirlo mientras exploramos el ascenso y la caída de Pan American World Airways. Soy tu anfitrión Ryan Sokash y estás viendo It's History. Todo comenzó con un joven de Nueva Jersey que se graduó de Yale en 1921 y tenía una obsesión casi fuera de lo común con la aviación. En su adultez temprana, Juan Tripe pasó suficiente tiempo en Wall Street para saber que eso no era para él. Y como la aviación siempre estaba en su mente, decidió tomar una decisión audaz en 1922. Una decisión que te dice todo sobre cómo operaba este hombre. Incorporó Long Island Airways, la capitalizó con $5,000, poniendo la mitad él mismo. Luego vendió acciones de la nueva compañía a sus compañeros de Yale para cubrir el resto. Con eso, pudo comprar 7 hidroaviones excedentes de la Marina por $500 cada uno para empezar a transportar pasajeros adinerados entre Nueva York y Long Island. Y aunque ese negocio fracasó en solo un año, su método ya estaba establecido, así que volvió con sus amigos para pedir más capital. Esta vez, el grupo invirtió en Colonial Air Transport, que había ganado un contrato federal de correo aéreo en la ruta de Nueva York a Boston. E incluso cuando una disputa con la junta directiva de esa entidad lo obligó a salir en el 27, él simplemente siguió adelante, formando otra nueva compañía. En particular, la New Aviation Corporation of the Americas, un grupo que se formó con el respaldo financiero de magnates como Vanderbilt y William Rockefeller, nombres que abrían puertas en Washington. Y en ese contexto, las rutas del Caribe fueron el primer objetivo de Tripe, aunque ya había competencia allí. Una aerolínea respaldada por alemanes ya estaba estableciéndose en América Latina, y Tripe entendía claramente las implicaciones geopolíticas. Quien controlara el correo aéreo hacia Sudamérica tendría la atención de Washington durante una generación. Por eso, consiguió derechos exclusivos de aterrizaje en La Habana mediante un acuerdo directo con el presidente de Cuba. Y el 19 de octubre de 1927 puso su primer avión en el aire, un hidroavión Fairchild FC-2 rentado, desde Key West hasta La Habana. Y con ese salto relativamente corto de 90 millas, Pan American Airways realizó su primer vuelo. El siguiente paso fue reclutar a Charles Lindbergh como asesor técnico y piloto de reconocimiento. En ese momento, Lindbergh era uno de los jóvenes más famosos del mundo, y su asociación con la aerolínea cambió fundamentalmente la percepción pública sobre ella. Así que, con todas estas piezas del rompecabezas en su lugar, el gobierno de Estados Unidos procedió a otorgar a Pan Am prácticamente todos los contratos de correo aéreo internacional disponibles. Estamos hablando de rutas a Cuba, Puerto Rico, México y más adelante, Chile. Para 1930, Pan Am era la compañía de transporte aéreo más grande del mundo por millas voladas. Y sorprendentemente, lo había logrado en tan solo 3 años. Las aeronaves en esos tiempos eran los hidroaviones Boeing 314. Enormes hidroaviones capaces de cruzar océanos por etapas,
transportando hasta 74 pasajeros en su configuración más generosa. Y aunque solo se construyeron 12 volaron para Pan Am. Para 1939, la aerolínea estaba estableciendo récords mundiales cuando su buque insignia, el Yankee Clipper, completó el primer servicio regular de pasajeros transatlántico en la historia. Para el periodo de posguerra, la compañía centró su atención en una idea revolucionaria, que los viajes aéreos también podían servir a la clase trabajadora. Así que en 1945 introdujeron uno de los primeros servicios de clase turista del mundo, reduciendo a la mitad las tarifas de ida y vuelta de Nueva York a Londres. Y aunque el gobierno británico inicialmente prohibió que estos vuelos con descuento aterrizaran en Londres, Pan Am simplemente desvió sus vuelos a Irlanda, donde, según la leyenda de la aviación, a los pasajeros que se quejaban de tener frío durante el viaje, se les ofrecieron los primeros cafés irlandeses jamás servidos como forma de consuelo. Los competidores tomaron nota, y la idea del concepto de clase económica comenzó a extenderse por toda la industria como un reguero de pólvora, una tendencia que llegaría a definir la era del jet. En 1958, Pan Am introdujo el Boeing 707 en rutas transatlánticas, marcando el primer avión a reacción estadounidense en servicio comercial. Asombrosamente, la aeronave redujo los tiempos de cruce aproximadamente a la mitad. Así que cuando el primer 707 aterrizó en el aeropuerto de Londres, Heathrow, el 26 de octubre de 1958, 123 pasajeros habían, como lo describió el director ejecutivo más tarde, volado hacia el futuro. Para 1964, esa idea se confirmó cuando los Beatles, en la cima de su fama, volaron a Estados Unidos y fueron recibidos por 4.000 fanáticos y 200 miembros de la prensa que los esperaban en la pista. Un momento que tuvo un poderoso efecto de mercadotecnia para la aerolínea. A partir de ese momento, la Asociación Cultural de la Fama y Pan Am continuaron acumulando prestigio rápidamente. De hecho, sus aviones aparecieron en las primeras películas de James Bond. Incluso en 2001, Odisea del Espacio, se mostró un transbordador espacial de Pan Am transportando pasajeros a una estación en órbita, un detalle ficticio que generó interés en el mundo real. Verás, con tanto impulso, la aerolínea también aprovechó la emoción en torno al programa Apolo, lanzando un producto llamado el Club de los Primeros Vuelos a la Luna, que era una lista de espera para un futuro servicio comercial lunar que planeaban lanzar en el año 2000. Para cuando la lista se cerró en 1971, tenía 93.000 nombres de 90 países, y algunas fuentes sugieren que personas como Ronald Reagan o Barry Goldwater también se habían inscrito. Y aunque nunca llegaron a la Luna, realmente no importó, ya que otra estrategia de mercadotecnia, una que Tripp hizo bien esta vez, cambiaría todo. A mediados de la década de 1960, Tripp se sentó con el presidente de Boeing, William Allen, y propuso un avión del doble del tamaño de cualquier cosa que volara en ese entonces. El intercambio que siguió se ha convertido desde entonces en una de las conversaciones más citadas de la aviación. Según se informa, Tripp le dijo a Allen, y cito, "Si lo construyes, lo compro". Y Allen simplemente respondió, y cito, "Si lo compras, lo construyo". Y así fue. En abril del 66, la aerolínea firmó una orden formal por 25 aviones, a 20 millones de dólares cada uno. Esos son 500 millones de dólares comprometidos en un avión que aún no existía. Así que lo que estaba en juego era enorme. Cuando Pan Am puso en servicio comercial su primer 747 en 1970 de Nueva York a Londres, transportó aproximadamente el doble de pasajeros que un 707, y su enorme capacidad obligó a bajar las tarifas aéreas al inundar el mercado con asientos disponibles. Esto fue un punto de inflexión en la accesibilidad de los viajes, más que cualquier política o regulación. Quiero volver a enfatizar aquí, el 747 es lo que hizo posible el viaje internacional masivo, tal como tú y yo lo conocemos. Y sin embargo, en aquel entonces, en marcado contraste con lo que experimentamos hoy, era sorprendentemente lujoso. En la configuración original, la cubierta superior
que Boeing había concebido inicialmente como un área de descanso para la tripulación, se convirtió en un salón de cócteles de primera clase, con 16 asientos giratorios disponibles sin costo adicional para cualquier pasajero con boleto de primera clase. Esta área única era accesible a través de una escalera de caracol justo detrás del bar principal de la cabina. Y se pone aún mejor. Para 1972, Pan Am había convertido algunos de estos espacios en comedores completos con mesas para sentarse. Y llamaron al servicio Dining in the Sky, donde se cortaba el roast beef junto a la mesa. Los pasajeros hacían reservaciones anticipadas para un asiento en un viaje a través del océano. Para 1980, Pan Am se convirtió en la primera aerolínea en ofrecer asientos tipo sleeperette. Estos asientos se reclinaban completamente a lo largo de 4 posiciones de ventana. Ofrecían un reposapiernas acolchonado y, por supuesto, esa característica manta de lana que se les daba a los pasajeros durante su descanso. Y por muy bien que suene todo esto para cualquiera que haya estado recientemente en un avión, era demasiado bueno para ser verdad. No duraría para siempre. Las fuerzas que acabarían con Pan Am se habían estado gestando durante una década antes de la caída real. Para empezar, la compañía se expandió más rápido de lo que su base de ingresos podía soportar. La aerolínea había asumido una deuda enorme para financiar sus pedidos de 747 y, a diferencia de sus competidores, operaba casi exclusivamente en rutas internacionales, sin una verdadera red doméstica que aportara pasajeros en conexión. Así que cuando la crisis del petróleo del 73 hizo que los costos de combustible se dispararan, las aerolíneas con operaciones nacionales sólidas pudieron subsidiar unas rutas con otras. Pan Am no pudo. Además, la ley de desregulación de aerolíneas eliminó un entorno de protección importante del que la aerolínea había dependido durante 50 años. Esto significó que nuevas aerolíneas entraron en los mercados internacionales, las tarifas bajaron y la escala que alguna vez fue la ventaja de Pan Am se convirtió en su mayor desventaja. En otras palabras, la aerolínea necesitaba llenar enormes aviones en rutas que ahora estaban saturadas de competencia. Luego, algunos sucesos trágicos, impensables, agravaron la presión financiera. El 27 de marzo de 1977, una amenaza terrorista en el aeropuerto de Los Palmas desvió varios aviones, incluidos dos 747, completamente llenos a un aeropuerto más pequeño, donde uno de esos aviones Jumbo chocaría con una aeronave de Klo que rodaba por la pista, dejando 583 personas muertas. Luego, el 4 de agosto de 1983, el Clipper Bella of the Sea de Pan Am aterrizó en una pista empapada por el monzón, donde el jet se desvió a la izquierda de la línea central hacia una parte de la pista con solo 2.500 pies restantes. Y aunque afortunadamente ningún pasajero murió, la aeronave era irrecuperable. Simplemente se quedó ahí durante 2 años antes de ser vendida como chatarra. En esos 2 años empezaron a circular imágenes del avión de Pan Am destrozado. Y aún se pondría peor. En 1988, el Clipper Maiden of the Seas, en servicio de Frankfurt a Detroit, fue atacado por terroristas, cobrando un total de 270 vidas. Las consecuencias comerciales de todo esto fueron simplemente demasiado graves. Los pasajeros empezaron a evitar activamente la aerolínea. Los costos de seguro aumentaron drásticamente y la FAA multó a Pan Am con enormes cantidades por violaciones de seguridad. A su vez, la aerolínea había vendido sus rutas del Pacífico a United para cubrir los costos, despojándose de una cuarta parte de toda su red. Poco después, también se vendieron sus valiosas rutas a Londres. En otras palabras, las cosas empezaron a desmoronarse por completo. El último vuelo de Pan Am tuvo lugar el 4 de diciembre de 1991, cuando la compañía se declaró en bancarrota. Los restos físicos de lo que dejó esta aerolínea están esparcidos. La futurista terminal Worldport en JFK fue transferida a Delta Airlines después de la bancarrota, y la terminal operó hasta 2013 cuando fue demolida. Luego tenemos esa torre que Pan Am construyó sobre Grand Central Station en 1963. Esa todavía sigue en pie, aunque ahora lleva el nombre de MetLife en su techo.
En Long Island está la Pan Am Museum Foundation, que mantiene una exhibición permanente de artefactos que abarcan desde la era del Boeing 314 hasta los últimos años del 747. Sin embargo, algunos de los aviones también han sobrevivido, y el ejemplo más notable es un 747 que fue entregado a Pan Am en 1977. Aparentemente, Anne Lindbergh, la esposa de Charles, lo bautizó personalmente como el Clipper Lindbergh en una ceremonia que conmemoraba el 50 aniversario del famoso vuelo transatlántico en solitario de su esposo. Pan Am luego vendió ese avión a United en el 86 y finalmente fue transferido a la NASA, que lo adquirió para algo que quizás nadie podría haber predicho: un telescopio volador. Esta aeronave fue convertida para llevar un telescopio infrarrojo de 17 toneladas dentro de su fuselaje. Volaba por encima del 99% de la atmósfera de la Tierra para realizar observaciones astronómicas. En uno de esos vuelos, en 2022, el avión ayudó a confirmar la presencia de moléculas de agua en la superficie iluminada por el sol de la Luna. Se retiró 2 años después y ahora se encuentra en el Museo del Aire y el Espacio en Tucson, Arizona. Otro jet que sobrevivió es el Clipper Bella of the Sky, que terminó en las afueras de Estocolmo, donde, después de una serie de arrendamientos posteriores a 1991, un empresario sueco lo adquirió y gastó $3 millones, convirtiendo el fuselaje en un hotel. Aparentemente, los huéspedes podían dormir en los motores y los compartimientos de las ruedas o en la antigua cubierta superior, mientras que la suite de la cabina ofrecía una cama doble entre los controles originales de vuelo. Finalmente, tenemos el segundo 747 jamás construido, nombrado en honor al fundador de Pan Am, y este terminó en Corea del Sur después del colapso de la aerolínea. El avión fue pintado para parecerse al Air Force One y se abrió como restaurante. Ese restaurante fracasó en 2005 y estuvo abandonado durante 5 años antes de ser desmantelado en 2010. Así que esa es la historia de Pan American Airways. Realmente espero que les haya gustado el episodio y que consideren ayudarnos a crecer haciendo clic en suscribirse o unirse. Y si no, como siempre, se despide Ryan Sokash.